Buenas tardes. En primer lugar, saludar a los representantes de las asociaciones de víctimas del franquismo de La Palma, de Tenerife y de Gran Canaria presentes aquí, así como también al colectivo Sin Identidad de Bebés Robados. Canarias creemos que llega con una década de retraso a intentar aportar una solución satisfactoria a un importantísimo asunto aún no resuelto en nuestra sociedad. Hacer justicia, buscar la verdad y propiciar la consiguiente reparación para los miles de víctimas que se han producido en estas islas a partir del golpe de Estado de 1936. Es, por tanto, una deuda inaplazable que tenemos con la sociedad canaria, porque, como decía José Saramago, se empieza por el olvido y se termina por la indiferencia. Una ley es útil para la ciudadanía si reconoce, regula y resuelve los problemas que la hacen nacer. De lo contrario, corre el riesgo de parecer una pose estética para intentar quedar bien y acallar conciencias. Yo estoy convencido de que este Parlamento aspira a aprobar la mejor ley de memoria histórica de este país. De la misma manera que afirmo que, aunque con mucho retraso, es loable que el Parlamento de Canarias, a instancias de las asociaciones canarias de la memoria histórica y del colectivo Sin Identidad de Bebés Robados, haya elaborado este texto que hoy tomamos en consideración, a la vez tengo que trasladar también el mensaje unánime de dichas asociaciones y colectivos que manifiestan sus expectativas en que en el paso por comisión se les escuche a todos y sea mejorada sustancialmente con las enmiendas que presentemos en ese momento. De manera especial, que cuente con una ficha financiera, asunto que hoy no estaba contemplado, no está contemplado en el texto de esta ley. Somos conscientes de que tenemos dos grandes retos, dos grandes escollos a nivel estatal. Uno de ellos es la Ley 46/1977 de 15 de octubre de amnistía. Esa ley se consideró una ley de punto y final. Nosotros consideramos que esa ley, de alguna manera, habrá que modificarla parcialmente para que de alguna forma se llegue al fondo del asunto. Esa ley ha sido considerada como inadmisible por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por otras organizaciones internacionales. Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, no pueden quedar borrados por una ley de amnistía simplemente. Y los juicios del franquismo deben ser anulados por ilegales. El segundo escollo es mejorar la ley de 2007 de memoria histórica, considerada por muchos como una ley de buenos propósitos, pero de algunos fracasos, y necesita mejorarse y dotarse de medios. Y ahí voy a dotarse de medios, porque desde que el gobierno del Partido Popular llegó al poder, esta ley dispone en los presupuestos anuales de 0 euros cada año. Por tanto, fue una de las pocas promesas que ha cumplido el señor Rajoy cuando llegó al gobierno. Los herederos del franquismo se empeñan en que las víctimas sean invisibles, que las víctimas se resignen, quieren que no reclamen sus derechos y se queden en las cunetas del olvido. Hay que recordarles que sin reparación no hay justicia posible. Pero además de dotarla hay que mejorarla esa ley, hay que mejorarla en una serie de aspectos. Apertura de fosas comunes que se encomienda a familiares y asociaciones, que tiene que ser asumida como una responsabilidad pública y no una responsabilidad particular. La memoria de las víctimas del franquismo no es solo personal y familiar, es una cuestión de toda la sociedad en su conjunto. La simbología de nuestras calles, y aquí en esta ciudad donde se encuentra este Parlamento, pues todavía sigue presente mucha de esa simbología sin ser eliminada, sin cumplir esa ley. No existe aún un censo de edificaciones y obras que se realizaron con mano de obra esclava, con mano de obra forzada, y aún seguimos sin ese censo, sin conocerlo. No se puede hablar de una ley injusta, de cuestiones injustas en la ley, son ilegalidades, no es injusticia. Todavía a fecha de hoy seguimos sin conocer a fondo la verdad de la represión franquista. Tiene que constituirse en algún momento alguna comisión de la verdad que llegue al fondo del asunto. Y desgraciadamente, bajo la toga de algunos jueces y las manifestaciones de algunos políticos, siguen estando presentes aquellos polvos del franquismo. Por tanto, eso sigue manifestándose, por poco que leamos en los medios, veamos los medios de comunicación cada día, nos encontramos con esas razones.
Por eso es necesario que los poderes del Estado se impliquen jurídica y económicamente. Por eso es necesario que este Parlamento inste al Gobierno del Estado y al Congreso de los Diputados a que se modifique esa ley. Precisamente nosotros, en el Congreso de los Diputados, a través de En Marea, hemos presentado una proposición de ley para reformarla, con el objetivo, entre otros, de que se anulen automáticamente todos los juicios políticos del franquismo y además se obliga al Gobierno a publicar los nombres de todas las personas condenadas, ya fueran físicas o jurídicas, especificándose la pena impuesta a cada uno de ellos. En este país hay más de 130.000 desaparecidos forzosos en todo el Estado y siguen repartidos en más de 2.500 fosas comunes o tragados por el mar. El mar es la gran fosa común de Canarias. Precisamente ahí poco podemos hacer por encontrar los restos. También nos encontramos con miles de bebés robados que siguen sin tener una mínima consideración en nuestras leyes. Y para todo ello reivindican este colectivo una ley integral tanto en el Estado como en Canarias. Es urgente y prioritaria la localización, exhumación, entierro digno de las víctimas que todavía yacen en el anonimato. Sus familiares, muchos en segunda y tercera generación, necesitan hacerlo y siguen luchando a fecha de hoy para conseguirlo. Este Parlamento no los puede defraudar. De ahí que desde lo público se deban asumir responsabilidades y favorecer los trámites y procedimientos mediante medidas jurídicas y dotaciones económicas al efecto para que se produzcan esas localizaciones, exhumaciones, cotejos de ADN, certificaciones que recojan la verdad y entierros dignos para todas estas personas, víctimas de la represión franquista. En consecuencia, todas las víctimas tienen que tener igual consideración, independientemente de la complejidad del asunto en que desaparecieron. Pero sabemos que a fecha de hoy la sombra de Franco sigue siendo alargada. Como ejemplos tenemos el callejero de pueblos como los nuestros, con monumentos, placas y conmemoraciones de personajes siniestros. 2 minutos más, señor Marrero. O la entrada sobre el dictador del diccionario de la Real Academia de Historia, que comenzó fusilando con el denominado estado de guerra y murió el 20N después de que en septiembre, también con el estado de excepción, fusilara. Antes de concluir, quisiera hacer una breve mención a las víctimas, cargos públicos, diputados, alcaldes, concejales, maestras y maestros de la República, la generación mejor preparada con el Plan 31, que yo colaboré para que los cursillistas del 36 y en el 77 se les reconocieran sus derechos, sindicalistas, miembros de sociedades obreras, mujeres presas políticas, al colectivo LGTBI, que recientemente la ciudad de Barcelona, en un encuentro de redes de ciudades por la memoria histórica, planteaba que iba a ser un recurso en favor de ellos, porque sufrió abusos y persecución, e igualmente a los innumerables bebés robados desde el golpe de Estado hasta finales de los años 90. Y ahí hay connivencia de muchas instituciones, entre otras, de sectores de la Iglesia Católica. Tal vez por eso no se quiera tocar demasiado el tema. Quisiera recordar de alguna forma, para terminar también, que el lenguaje no es una cuestión neutra. Por tanto, yo creo que cuando hablemos de la ley en comisión, muchos de los eufemismos que aparecen en ella seguramente tendremos que eliminarlos y llamar a las cosas por su nombre, como yo he intentado hacerlo hoy aquí, porque creo que los eufemismos lo que hacen es tapar la verdad. Por tanto, habrá que seguir planteándonos. Finalmente, lo que quisiera plantear es que los crímenes de lesa humanidad, como los del franquismo, ni prescriben ni son susceptibles de ser amnistiados. Sigue creciendo en todo el Estado la marea de la memoria y la justicia, con la razón moral y la razón histórica. Las asociaciones de víctimas ya no pueden seguir esperando más y reclaman justicia, verdad y reparación. Yo estoy convencido de que podemos hacerlo y de que lo vamos a hacer en este Parlamento y no los vamos a defraudar. Gracias, señor Marrero.